Vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 10 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, verso 38. Dice Hebreos 10, 38. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gracias te damos, Padre. Te adoramos, te exaltamos, Todopoderoso. Maravilloso Dios, eres bueno. Tu bondad permanece para siempre. Bendiga a las personas que escuchan su palabra, Jehová, por su bondad, por su amor, por su misericordia, Jehová. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Dice capítulo 10, verso 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Aquí nos habla de la preservación del alma, cómo el ser humano puede preservar la vida, ¿verdad? Porque los seres humanos tratan de vivir, han intentado de muchas formas, pero la gente no sabe que la carrera de la vida es llegar a la fe, a la humildad, que es lo que siempre se explica acá, ¿verdad? Por eso dice, mas el justo vivirá por fe. O sea, para poder estar vivo aquí uno necesita la humildad. O sea, la gente a veces pasa años en las iglesias sin entender de que tiene que ser humilde. La gente puede pasar años y años y no vive. Y usted mira cuánto ser humano se es cristiano y no puede preservar su alma, porque no sabe que tiene que correr hacia la carrera de la fe, o sea, la carrera de la humildad, como cuando usted estudia en una carrera en el colegio o en la universidad, tiene que concluirla en una meta y al concluirla usted se siente satisfecho, porque todos los seres humanos Jesucristo los trajo a ese propósito. Cuando Él vino, Él se manifestó, Él llevó a todas las personas a entender cuál es el camino para vivir. O sea que las personas tienen que alcanzar la fe, que es la humildad, como dice ahí, pero el problema es que la gente retrocede, como dice ahí, pero nosotros no somos de los que retroceden. O sea, la gente en la humildad no la ve importante. La gente no cree que la humildad es importante y por eso la gente no puede preservar la vida, porque para preservarla es necesaria la humildad. Y por eso dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, si uno deja de buscar la humildad, entonces ahí eso se llama retroceder. Uno tiene que trabajar en la humildad, ¿verdad? Porque el diablo sabe que las personas que alcanzan la humildad pueden vivir. Pero si las personas no alcanzan la humildad, no pueden vivir. Por eso pasa tanto cristiano y tanto cristiano muere. Buenos hombres consagrados, pero no caminan hacia esa humildad. Y por eso dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Ahí está. Mire, la gente se pierde, o sea, se muere, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí está. Mire, ese es el preservante de nuestra vida. Ese es lo que preserva nuestra vida y por eso esa es la carrera que los seres humanos no quieren tomar. O sea, la gente no sabe que tiene que llegar a la humildad, que la humildad es lo mismo que, como dice en el libro de Génesis, aquí en el libro de Génesis, mire cómo dice Génesis capítulo
3, verso 19, dice, mire cómo dice aquí, ¿ve? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, cuando la gente oye esta palabra, polvo eres, cree que es la gente que se muere. No, polvo eres es la fe, es la humildad. Polvo eres y al polvo volverá. O sea, todo ser humano está obligado a ser humilde. Y si no es humilde, entonces le toca sufrir y morir, ¿verdad? Si no se hace humilde. Por eso tanta gente que no se engaña a sí misma y no puede preservar su vida. Por eso dice, polvo eres. O sea, uno tiene que ser humilde delante de Dios. Recuerde que quien nos hizo a nosotros es Jehová Dios. Nosotros no nos hicimos nosotros mismos. Nuestro cuerpo no funciona porque nosotros seamos inteligentes o seamos trabajadores o seamos cristianos. No, nuestro cuerpo funciona por la misericordia, por la bondad, por el amor de Jehová. Y por eso estamos vivos. Y si ese cuerpo queremos que funcione perfectamente, tenemos que alcanzar esta carrera de la fe. Por eso dice, con el sudor de tu rostro. La gente pasa trabajando sin entender para qué. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ahí está. Entonces el hombre pierde la inteligencia. La gente cree que es que se gana la comida. Y no es así. La comida es Jehová quien nos la da. Jehová en su misericordia nos da los alimentos. Y eso es tampoco el ser humano sin fe no lo puede entender. Entonces dice, hasta que vuelvas a la tierra. O sea, vuelve el ser humano a humillarse. Mire, a humillarse. Y eso dice, hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí está. Entonces, claro, la gente no puede preservar su vida por no alcanzar la fe. Mire cómo dice el capítulo 2, verso 7, dice de Génesis 2:7. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí está, ¿mí? Esa es la educación del hombre. La educación del hombre es alcanzar la humildad. O sea, cuando la gente no trabaja para ser humilde, no está haciendo nada. No está haciendo nada. La gente cree que ser cristiano es solamente pertenecer a una iglesia. No es así. Uno tiene que trabajar porque esa es la educación. Imaginen que el primer hombre, habían muchos hombres. La gente cuando oye de estos textos aquí de la Biblia, habían muchos hombres y mujeres. Pero este hombre llamado Adán, que fue el primer hombre que Jehová educó, porque eso es la fe. Eso es la fe. Entonces dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí está, mire, no le está diciendo que está muerto, no le está diciendo eso. Le está diciendo de que el hombre tiene que ser humilde, de que el hombre tiene que preservar su vida con la fe, con la humildad para poder vivir. Porque si el hombre no tiene humildad, no puede enfrentar los malos espíritus, las enfermedades, la muerte, nada de eso puede enfrentar. Por eso todo ser humano cuando no tiene fe, lo que siente es miedo a la muerte. Miedo a la muerte, porque la falta de fe es lo que produce ese temor a la muerte. Y el primer hombre fue educado con ese propósito. Entonces dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ahí está. Eso quiere decir, el Espíritu de Jehová nos hace entender. Si uno tiene humildad, uno puede entender. Por eso dice, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahí está. Mire, entonces el hombre puede vivir. Porque la gente quiere vivir así de puro gusto. Y no es así. No, uno tiene que trabajar hasta entender qué es la humildad. ¿Qué es la humildad? Humillarse delante de tu Dios. Por eso la gente se siente ofendida que hablen mal de ellos. La gente le molesta que hablen mal. No. Cuando usted entiende qué es la fe, usted
no le importa lo que la gente diga, porque ya usted ya llegó hasta este entendimiento de qué es vivir, y que el diablo trabaja para que las personas no se humillen. El trabajo del diablo es procurar que la gente se resienta, y la gente se resiente de que hablen mal de ellos, entonces la gente se pierde. La gente pierde su vida porque con una cosa tan leve como es que hablen mal de usted, entonces la persona no puede preservar su vida, no la puede preservar. Por eso toda la Biblia habla de esto de la humillación para preservar la vida. Como dice en el libro de Apocalipsis también, mire cómo dice Apocalipsis capítulo 12, donde nos habla de esta preservación de la vida. Mire cómo dice Apocalipsis 12. Dice, capítulo 12, verso 10, dice, entonces oí una gran voz, capítulo 12, verso 10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido, mire bien, le han vencido. Por eso dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. O sea, la gente, si no se procura ser humilde, no puede vencer al diablo. No lo puede vencer al diablo, porque el diablo va a hablar siempre mal de usted. Si el diablo habla mal de Jehová, no va a hablar mal de usted, ¿entiende? Y entonces si usted se molesta es porque todavía no sabe qué es la fe. Por eso dice, ellos le han vencido. Ellos tienen la fe, ¿verdad? Entonces la gente con una cosita que digan de ellos andan pero molestos, angustiada la gente, afligida. Y no, mi hermano, la gente para eso tiene que correr la carrera de la fe y no retroceder. Y por eso dice, el verso 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la palabra del Cordero. O sea, por eso la palabra ofende, para que la persona se haga humilde. Para eso la palabra ofende, para que la persona aprenda la humildad, para eso es. Entonces, ese es el primer paso, dice. Y de la palabra del testimonio de ellos. Ahí está. Mire, uno aprende a hablar sin quejarse, sino agradecido. Uno aprende a ser una persona agradecida. Uno aprende a ser una persona agradecido. O sea, oiga bien, cuando usted mira su cuerpo, ¿por qué usted tiene que ser agradecido? Cuando usted mira su cuerpo, usted no lo puede preservar. Por muy inteligente que usted sea y por mucho trabajo, por muchas medicinas que usted le dé a su cuerpo, por muchos alimentos que usted le dé a su cuerpo, usted no lo puede preservar. Este cuerpo lo puede preservar Jehová. Y para que Jehová pueda preservar, como dice, ese cuerpo, es su vida, necesita la fe. Por eso dice, el justo por su fe vivirá. O sea, la gente no sabe lo importante que es la humildad. Y entonces dice, el mismo verso 11, dice, la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí está, mira. Hasta la muerte, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué es lo mismo la muerte? Es lo mismo que el polvo de la tierra. ¿Qué es lo que le explican a la gente cuando se va a un cementerio? Le dicen que polvo eres y al polvo volverás. Pero no, cuando habla del polvo, aquí dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte, es que a usted ya no le molesta nada de lo que la gente diga. Ya no le afecta nada. Por eso uno puede preservar la vida y la gente puede decir lo que quiera. La gente puede hablar lo que quiera porque ese es el trabajo del diablo, hablar. El trabajo del diablo es hablar. Es hablar. Ese es el trabajo. Entonces la gente no lo puede vencer porque no tiene la fe. Por eso se llama la victoria que ha vencido al mundo. Y no se refiere al mundo, a las cosas, sino se refiere a las fuerzas que el diablo tiene en la boca de las personas. Y por eso dice,
y ellos le han vencido, dice. Ellos le han vencido. Por eso dice el 10, vuelvo a leer el 10 para que entienda. Mire cómo dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido, de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ahí está, mire, que hablen mal, ahí está. Cuando dice el acusador, lo que está hablando es eso, es que hablen mal de usted. Por eso cuando usted oye hablar mal de mí, usted no se sienta mal, no, y usted más bien tiene que alegrarse y decir: no, si ese pastor es una basura, ¿verdad? ¿Entiende? Sí, si él mismo nos ha dicho, dice, ¿verdad? Entonces usted se pregunta, ¿pero por qué? Porque uno, eso se llama menospreciar su vida hasta la muerte. Sí, no, y cuando le hablen mal, entonces dice usted: no, si ese pastor es una basura, dígale, ¿verdad? Así es él, ¿verdad? Entonces usted dice, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque eso es lo que se llama menospreciar sus vidas hasta la muerte. Porque si no, no puede vencer a los demonios, no puede vencer al diablo, no puede vencer nada de las enfermedades. Porque el diablo lo que trata es de que usted se moleste con lo que él dice. Que eso fue lo que fue a hacer al huerto. Fue y le dijo a Adán y le dijo a Eva: lo que Dios te dice, eso no es correcto. Lo que Dios te está diciendo no es correcto. Y entonces Eva reaccionó y le hizo caso. Y no te perdió la fe, perdió la vida, perdió todo en ese momento la mujer, y entonces el diablo se apoderó de ella. Cuando el diablo habla mal de usted, se apodera de usted cuando usted se molesta. Por eso cuando oiga hablar mal de mí, no se preocupe, ni se resienta, no se moleste, no diga, no, si aquel hombre está tranquilo, que el hombre está contento. Yo por eso me alegro más bien, porque de ese modo uno puede preservar la vida. Por eso es que el diablo atemoriza a la gente con ese sistema de que la gente no puede tener humildad. Porque cuando usted tiene fe, usted no tiene temor, sino que usted dice: verdaderamente puedo vivir. Mire cómo dice en el mismo libro de Hebreos, Hebreos capítulo 4, mire cómo dice: por eso, porque el diablo de ese modo, hablando mal de usted, lo puede controlar. El diablo habla mal de usted para controlarlo. De ese modo lo atemoriza. Ese es el trabajo del diablo. Entonces dice, el capítulo 2, dice, capítulo 2, verso 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, ahí está, ¿sí? O sea, Jesús explicando lo que Jesús vivió, que los seres humanos viven con pasiones, con pensamientos, con ideas aquí, creyendo que pueden preservar su vida con su propia inteligencia. No, el justo por su fe vivirá. Y uno tiene que correr hacia la carrera de la fe y no retroceder, sino que hacerse humilde, sea como sea. Entonces dice el capítulo 2, verso 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, ahí está, mire, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cómo por medio de la muerte, por medio de la humildad, por medio del menosprecio, por medio de la formación del polvo, por medio de eso usted puede destruir el imperio de la muerte? Pero si usted se molesta, no, es que andan hablando mal de Honduras, andan hablando mal de mis hijos, andan hablando mal de mi marido, andan hablando mal de... No, si eso es nada. Eso es el diablo trabajando para que usted sea destruido. Por eso se le llama, al hablar mal, acusador de nuestros hermanos. Entonces dice, mire, y dice: él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Ahí está, mire, ese es un imperio. O sea, cuando la gente habla mal de uno, ese es el imperio de la muerte. O sea, es la muerte hablando. Entonces dice, tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, mire, y librar a todos
los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahí está, ¿sí? O sea, la gente no sabe por qué esta palabra es tan importante, este evangelio, cuando la gente anda deprimida, la gente anda angustiada, porque andan hablando mal. Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que andan hablando mal de mí? ¿Verdad? Se va a morir. Si usted es una persona que se molesta porque andan hablando mal de usted, usted se va a morir. Porque ese es el imperio de la muerte. De ese modo es que el diablo trabaja. Es así es como puede tener a la gente atemorizada. Y la gente por eso no se puede humillar, porque no le gusta que lo humillen, no se quiere sentir humillado. Y usted se humilla usted solo, ¿verdad? Se humilla y de un solo se da cuenta de que el diablo no lo puede tocar, que el diablo no le puede hacer nada, que el diablo no le puede hacer daño, porque usted se humilla. Porque de ese modo se puede vencer, y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahí está, mire. Así es como puede controlar a la gente, y por eso usted mira a la gente que habla mal de las personas. Esa es la manifestación del diablo, porque el diablo de ese modo puede controlar a las personas. Entonces Jesús explicaba aquí en el libro de Juan capítulo 8, mire qué bonito. Por eso es tan importante que usted oiga la palabra y la palabra le enseñe la humildad. La palabra le va a enseñar la humildad. Mire cómo dice Juan capítulo 8. Verso 29. Fíjese bien cómo Jesús hablaba, la humildad. Fíjese bien qué importante la humildad. Dice capítulo 8, verso 29. Dice, porque el que me envió conmigo está. O sea, Jehová, mire. No me ha dejado solo el Padre. Ahí está, mire. ¿Qué relación con Jehová? Que la gente no la tiene, porque como no tiene humildad, la gente cree que Jehová está lejos, porque como no tiene humildad, entonces le da miedo que el diablo lo vaya a humillar. No le gusta que hablen mal. Y entonces, no, Dios, más bien cuando la gente habla mal de uno tiene que estar alegre. Alegre porque usted ya venció la muerte. ¿Entiende? Pero si se molesta, entonces el diablo se aprovecha y lo doma, como domó a Eva, y la volvió una mujer enojadísima, una mujer brava. Entonces dice el verso 29, mire, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ahí está, mire, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces cuando usted entiende, vive, practica la humildad, siempre le va a gustar a Jehová, siempre le va a agradar a Jehová, y el diablo no lo puede hacer daño, el diablo no le puede hacer daño. Entonces usted dice, yo hago siempre lo que le agrada. Mire qué bonito. Y la gente no puede llegar ahí, sino que la gente siempre se molesta. No tiene que sentirse mal. No tiene que sentirse mal. Por eso yo admiro a las personas inteligentes como el gobernante de nuestro país, que el diablo habla cuántas cosas. Antes si se caía una plata de plata, nos decían que era el presidente el culpable. ¿Sí? Imagínense, si chocaba un bus decía que era culpa del presidente. ¿Sí? Si se explotaba una gasolinera, decían que era culpa del presidente. Si se quemaba un carro y se asaltaban a alguien, decían que era culpa del presidente. Imagine cómo es el diablo. El diablo es terrible, hermano. El diablo habla y habla un montón de tonteras para atemorizar. Pero el presidente es un hombre inteligente. No se amedrenta. Y entonces ahí es donde usted mira a la gente que puede preservar su vida. Cuando usted no le hace pero ni caso a lo que diga la gente. Entonces mire cómo les decía, hablando él, y ya tocaba a la gente que no tenía humildad. Mire cómo los tocaba. Y les decía, el verso 30 dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mire, para eso es la palabra, para llevarlo a la fe, para quitarle el orgullo, para llevarlo a la humildad. Por eso usted mira que la gente cae en un hospital y la gente no sabe por qué cayó ahí. Porque ese lugar sirve para que la persona se humille. Para que la persona se humille. Y si no entiende que tiene que humillarse, entonces no puede vivir. Entonces lo sacan de ahí y lo sacan muerto. Porque no puede entender de que todo lo que nos pasa a nosotros, lo que nos está encaminando es a ser humildes. Como José, el hijo de Jacob, que era el amado de Jacob. José, él era hasta el que mejor se vestía en la familia. ¿Verdad que siempre en una familia hay una persona que se viste mejor que todos? ¿Verdad? Como dicen, el más bonito de todos o la más bonita de todas. Y José era el más bonito. Y mire que sus hermanos vivían bravos con este hombre. Vivían enojados y no lo querían y lo odiaban, y por cualquier cosa se enojaban y se molestaban porque no tenían humildad. Porque José se humillaba a su papá y lo respetaba y lo amaba y le servía. Pero este José necesitaba llegar a entender qué era la humildad perfecta. Y le vinieron los problemas, sus hermanos lo querían matar, sí. Lo querían matar sus hermanitos preciosos. Entonces, pero Rubén y Judá lo defendieron para que no lo mataran, y entonces lo vendieron como esclavo. Lo vendieron y entonces este hombre lo llevaron como esclavo. Pero aún ahí, estando de esclavo, él necesitaba aprender más la humildad. Necesitaba ir más abajo todavía y entender que era menospreciar su vida. Y entonces lo metieron y le dijeron que él había violado a una mujer, y lo metieron preso en una cárcel, ¿verdad? Y entonces cuando lo metieron preso en una cárcel, él se humilló más ahí y empezó a servirle a los empleados, a los encarcelados. Y entonces aquel hombre fue humillado. Porque la fe es una carrera, la fe es un proceso. Pero cuando ya José entendió la fe, fue levantado. ¿Para qué? Para ser príncipe, para ser el principal de todos. O sea, era el rey en Egipto, era el que administraba toda la nación de Egipto. Y entonces, ¿por qué? Porque esa es la formación. Por eso cuando la gente tiene problemas se pregunta, ¿por qué tengo problemas yo? Porque Jehová quiere que cuando hablen mal de usted, usted no se moleste, ni se inquiete, no se sienta mal, no se sienta mal. Entonces Jesús por eso les decía a estos hombres: si vosotros permaneciereis en mi palabra, mire, porque como él era humilde y todo lo que Jesús hacía le agradaba a Jehová, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la palabra, y la palabra os hará libre. ¿Cómo le respondió la gente? No tenían humildad. Dice el verso 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Les ofendió todo. Se ofendieron por todo. Y la gente, cuando le ofende todo, no puede vivir. No puede vivir. Si a usted le ofende cualquier cosa, usted no puede vivir. No puede vivir. Usted tiene que aprender a decir: gracias, Jehová. Gracias, Jehová. Porque así es como usted va a poder preservar su alma. De lo contrario, no va a poder preservar su alma. El justo, por su fe, vivirá. El justo por su fe vivirá. Imagine que Jesús les hablaba. Jesús les hablaba la palabra y a esta gente no le gustaba. Decían que ellos no eran cualquier cosa. Nosotros somos hijos de Abraham, decía. Pero Jesús les decía: ¿cómo van a ser hijos de Abraham si son enojados? Los hijos de Abraham no se enojan, decía. ¿Verdad? No se enojan. Si fueseis hijos de Abraham, como dice el verso 39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Mira,
Nuestro padre es Abraham. Nosotros somos humildes como Abraham, decía. Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero ahora procuráis matarme a mi, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ahí está. Entonces la gente no puede ser cristiana si no tiene humildad. La gente no puede preservar su vida si no tiene humildad. Si la gente no procura, si usted oye hablar mal de usted y usted le llegan a decir algo mal de usted, no se sienta mal. No se sienta mal. Usted tiene que tener la suficiente humildad para decir gracias a Jehová. ¿Sabe por qué? Porque como dice aquí, mire, porque en el Salmo 138, mire qué bonito, ¿ve? Salmo 139, verso 13, dice el Salmo 139, verso 13. ¿Por qué uno no es nada, mi hermano? Porque quien nos hizo fue Jehová. ¿Usted cree que yo me construí yo solo? No, Jehová me hizo. Entonces Él es el que me preserva la vida. ¿Y cómo me la preserva? Aprendiendo a vivir en la fe, en la humildad, a no inquietarme ni a molestarme por nada. Dice, porque tú formaste mis entrañas. Mira, tú formaste todo lo que yo tengo adentro. ¿Quién las hizo? Jehová. Entonces, ¿quién es el dueño de todo esto? Es Jehová. Entonces, ¿cómo voy a venir diciendo yo soy así? ¿Esto es mío? No. Ni este cuerpo es mío, es de Jehová. Y entonces dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahí está. ¿Cómo voy a preservar yo este cuerpo? No lo puedo preservar. Pero si me humillo, si vivo por la fe, entonces yo puedo preservarlo. Puedo preservarlo. Entonces dice, ¿ve? Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces dice, te alabaré. Mire, me voy a humillar. Por eso uno alaba a Jehová con mucha humildad. Y dice, te alabaré. Porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Mire. Y dice el 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas estas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Ahí está. Mire, entonces, ¿quién nos hizo? Eso es la inteligencia de la humildad. El diablo siempre lo va a dominar a usted con el chisme. Siempre. Ese es el arma del diablo. Ese es el arma con que lo va a atemorizar siempre. Ese es el arma. Por eso es que el diablo habla y habla y habla y habla y habla como radio. Sí. Entonces usted le dice, satélite, póngase de pie, ¿verdad? Bendito Dios. ¿Para qué? Para preservar nuestra vida. Gracias, gracias Todopoderoso. Eres bueno, eres grande, eres precioso, Jehová. Eres maravilloso. Tú nos hiciste para la alabanza tuya, Padre. Eres maravilloso, Padre, eres perfecto. Tú nos das las cosas que tú quieres. Tú nos bendices con lo que quieres, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu bondad, Jehová. Gracias, gracias, Padre, te adoro, te exalto en el nombre de Jesús.